Y hay varias cuestiones conforme a este tema. Y bueno, Martín, ¿qué es realmente volvernos a Dios? Un amigo, Iván. Un amigazo. Un amigazo. Pero no, realmente es un tema atrapante, como decías, hay varias cuestiones. Y yo creo que la primera, cuando uno se dice volverse, es como que vas a la derecha y Dios te dice, pega la vuelta. Ay, y es enfrentarte con Dios, y creo que lo primero que Dios te va a demandar va a ser su corazón, pero cuando Él te pide el corazón, te está pidiendo que aceptes su voluntad. Y este mensaje, como bien decíamos, es más que nada para gente que conoce, para gente cristiana, gente que está dentro de una iglesia y que no la está pasando bien. Porque puedes estar en el mejor lugar, pero podés tener las mejores enseñanzas, podés tener el mejor padre espiritual, podés tener un buen pasar económico incluso, y estar alejado de Dios, aún escuchando prédicas, aún escuchando gente que ora, que te ministra, pero vos podés estar viviendo todo eso y aún así estar alejado de Dios, porque creo que el volverse al corazón de Dios es volverse en amistad con Dios. Y yo creo que ahí es donde comienza todo, porque cuando Jesús habló con sus discípulos y le dijo, yo ya no los considero siervos, sino que los considero amigos. ¿Por qué? Porque se le reveló quién era Él. Uno puede estar caminando con Jesús y aún no tener la revelación de quién es Jesús. ¿Sabes? El fin de semana que estuvimos con mi esposa ministrando en San Nicolás, y un saludo para la gente de San Nicolás que dijeron que iban a estar escuchando. Saludos para todos. Una de las cosas que se notó es que Dios está llamando a su iglesia, y está llamando a sus hijos, y está llamando a la familia, está llamando aún niños, porque si hay algo que el Espíritu Santo hizo fue ministrar aún la niñez, y uno puede ver la necesidad del pueblo de Dios en cuanto a volverse a Dios. Estamos a las puertas de un avivamiento y estamos a las puertas de su venida. Uno tiene que saber y tiene que comprender que no se tarda la venida de Jesucristo. Tal vez van a pasar años, tal vez no, pero va a suceder. O sea, uno vive por eso y te olvidas de vivir por otra cosa. Una de las cosas más hermosas que tenía Jesús es que Él, a pesar de tener el poder para hacer descender pan del cielo, a pesar de tener el poder para alimentar a 4.000 personas, a pesar de tener el poder de levantar paralíticos, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de cuántas cosas, si a algo a Él le preocupaba y le preocupaba, realmente era, y le ocupaba el tiempo, era salvar el alma de la persona. Y ahí está la cuestión, porque tenemos un Jesús que sana y que le preocupa que vos comas todos los días, que te vistas, que puedas pagar tus deudas, que puedas pagar lo que tenés que pagar diariamente, que puedas cumplir con el César, como se dice. Pero lo más importante para Él es tener tu alma en sus manos. ¿Por qué? Porque de esa manera Él puede darte una vida placentera. Hoy en día es muy común que en las iglesias se busque el tener un buen pasar económico, y se busque entrar en el reposo del Señor, que eso es muy conocido, estando en esta tierra, y buscan estar en un momento de paz, de tranquilidad, pero muy pocos ministros a nivel mundial están hablando de lo que es la salvación. Y de cuidar la salvación, o sea, se le da la salvación, se la deja como en último lugar. Vos aceptás a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, y ya está. Y ya está. Y después tenés que trabajar por tu ministerio, sí, tenés que trabajar por tu economía, por tu familia, sí, pero no se le hace hincapié al revés. Para mí la salvación va primero, porque es de donde emana todo, porque cuando vos te sentís salvo, vos querés cuidar, y cuando vos querés cuidar, vos comenzás a hacer la voluntad de Dios, a tener una amistad con Él. Sí, porque la palabra nos enseña a cuidar la salvación, que la podemos perder. Exactamente, y una de las cosas que exhortaba el Espíritu Santo allá en aquella ciudad era que comencemos a tener una vida donde nuestra manera de vivir glorifique a Dios. Yo sé que a veces se hace medio complicado, porque tenemos costumbres, comportamiento, patrones de comportamiento, que esa era una de las cosas que muchas veces te juegan en contra,
Pero si en tu corazón está el hacer la voluntad de Dios y tratar de agradar su presencia, su persona, las cosas van a comenzar a salir. Por eso que Dios nos exhorta a su iglesia, a sus hijos, a comenzar, porque te decía, vos vas para un lado, Dios te dice, yo quiero que te vuelvas a mí. Quiere decir que quiero que hagas lo que yo te pido, porque lo que vos tenés que hacer es lo que yo te pido. Y en eso de que vos haces lo que yo te pido, te voy a ayudar con tus cosas. Por eso es que, como nos enseña nuestra Madre Espiritual, que vos vas a prosperar en todas las áreas de tu vida cuando pongas primero a Dios. Y yo creo que eso es lo fundamental y por qué Dios está tan apresurado a que se entienda, se comprenda y que se nos revele qué es volverse a Dios. Y por qué la necesidad de Dios de que nos volvamos a Él. Porque cuando vos te volvés a Él, le estás autorizando a que haga con tu vida lo que quiera. Que saque, que ponga, que deje, que apriete, que rompa, que sane, que destruya, que levante. O sea, vos le das la autorización a Dios de decir, mi vida está en tus manos y lo que venga va a ser lo mejor, aunque me duela, aunque me cueste. Porque es fácil servir a Dios y seguir a Dios y estar en amistad con Dios cuando todo va bien. Porque hay un momento que Dios permite que todo va bien. Pero hay un momento que Dios comienza a apretar. Y ahí es donde uno se da cuenta si se volvió a Dios realmente o no se volvió. Totalmente. ¿Sabes qué se me venía, Martín? O sea, estamos viviendo, hablabas de Jesús y de su paso acá por la tierra, y vivimos tiempos muy parecidos. O sea, donde él fue, estaban viviendo situaciones muy similares porque esperaban a un rey natural, un rey, una persona que su gobierno sea natural y que los libre de la opresión de un gobierno que estaba por encima, pero todo desde lo natural. Aún las personas que los conocían, que hablaban de él, que los estaban esperando, hablamos del pueblo de Dios, y sin embargo el pueblo estaba siendo oprimido por impuestos excesivos, por leyes que eran abusivas, y hoy vemos a la gente que sucede lo mismo, se queja de los impuestos, se queja de leyes que imponen a hacer a todo el mundo cosas que tal vez no quieren hacer, porque tal vez hay un sector de la sociedad que tiene una forma de pensar y te imponen leyes, y hoy sucede exactamente lo mismo. Bien decías, Martín, estamos a las puertas de la segunda venida, porque en el mundo se está viviendo exactamente lo mismo. Entonces, como decíamos hoy, no se trata del gobierno que está de turno, sino lo que hay por detrás. No hay una persona que pueda cambiar de un día para otro lo que estamos sucediendo. Solamente hay alguien que puede salvar y que puede modificar, sí, nuestra manera de vivir. Las promesas se van a cumplir para los que realmente quieren y van a buscar justamente de ese Dios, porque la gente que hablaba de Jesús, la gente que estaba preparando a ese rey porque decían que iba a venir, esa gente no lo pudo identificar. Lo tuvo adelante y no lo pudo identificar. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Dios le da oportunidades y sin embargo la gente no puede identificar cuando Dios quiere hacer algo en sus vidas. Pasa que justamente lo dijiste. Cuando esperaban a un Mesías, un Salvador, alguien que los liberte, porque Dios al pueblo de Israel siempre mandaba a alguien guerrero que liberte, pero nunca pudieron entender cada profecía sobre Jesús, y Jesús iba a venir de otra manera, y entonces la gente lo esperaba a su manera, en lo natural, enfocados en la necesidad palpable sería. Y claro, ese es el problema de los seres humanos, ese es el problema nuestro cuando pensamos con una mente natural. Porque ya te digo, o sea, hoy en día se piensa más en el pasar económico o en el problema familiar que se quiere solucionar, pero no se piensa en la sanidad de tu alma y en el estar el día de mañana con Jesús. Entonces, una de las cosas que vi en San Nicolás y que el Espíritu revelaba justamente es que, y cuando digo el Espíritu es el Espíritu Santo que existe, que revela, y que vi muchos jóvenes quebrantados en la presencia cuando le dijo, ¿por qué te querés quitar la vida? Y eso te parte al medio, porque eran adolescentes, eran personas jóvenes que, claro, presionados por cuantas cosas que los rodean, se quieren quitar la vida, y pasaron un par de episodios, y han pasado de gente conocida, donde pasaron cosas feas, y todo, y tal vez el entorno que los rodea, los padres, los parientes, el que fuera, que son cristianos, preocupados
por la economía, preocupados por el carácter, preocupados por un montón de cosas, y se olvidaban del alma de estas personas. Y cuando viene Dios y te dice, ¿por qué te querés quitar la vida? Cuando tenés un montón de cosas por vivir, y que la persona entiende y que se entrega a Dios, es el comienzo de una amistad con Dios, de volverse a Dios. Entonces, ahí vos te das cuenta qué pesa más para Dios y qué es lo más importante. Tal vez uno piensa que Dios te quiere tener pobre, miserable, y no, Dios quiere darte esas cosas, pero lo primero es que vos tengas paz y que vos puedas disfrutar de una vida, aún en lo poco que vos tenés, regocijarte de que hay gente que tiene menos y hay gente que la está pasando peor, y que hay gente que realmente necesita a Dios, y nosotros como cristianos no podemos olvidarnos y no podemos enfocarnos en lo nuestro cuando hay gente que realmente nos necesita y necesita a Dios. Por eso la persona que comienza a amar su alma y a permitir que Dios la limpie, que Dios la sane, que Dios la cuide y que Dios la tenga en sus manos para que nosotros no nos perdamos el día que nos vayamos, va a comenzar a amar el alma de que tiene al lado. Por eso es la importancia de volverse a Dios. ¿Por qué? Porque esta nación nos necesita, porque esta ciudad nos necesita, porque el vecino te necesita, porque tu hijo, tu esposa, tu primo, el hermano que está en la iglesia, que tal vez es callado, te necesita. Y tal vez él no está diciendo nada, pero por su cabeza vienen un montón de pensamientos de derrota, y uno enfrascado en lo de uno, se olvida que nosotros vinimos a Dios y nacimos para servir. Y cuando hablo de servir, no hablo de enfocarse y decir, bueno, si yo no sirvo me muero, sino que el servir es estar en amistad con Dios, en comunión con Dios, en oración con Dios, en adoración con Dios, para que Él pueda usarte en el momento que sea necesario. Es que aún las obras, estás hablando del servir, te enfocás, pero el servicio sin volverse a Dios es algo que Dios también va a juzgar, porque dice que muchos Él van a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos acá, hicimos allá, y Él les va a decir, apártense de mí, no los conozco. Entonces esa es la necesidad de volvernos a Dios, de sacar las miradas y de que la intención de nuestro corazón sea la correcta, de que la intención de nuestro corazón realmente sea el servir de corazón, como decís, todo lo que hagamos lo hagamos para Él, porque el hombre, por más que quiera, es como que quiere servir a Dios a su manera, o que Dios esté con él a la forma de lo que ese hombre o esa persona necesita. Eso es volver el corazón a Dios, ser agradecidos, y cuando hablamos de ser agradecidos, hablamos de entregarse por completo, de realmente creer en Dios. A Jeremías, cuando le dice, si te vuelves de todo corazón a mí, si entresacas lo precioso de lo vil, lo vil de lo precioso, si entresacares eso, vas a poder ser mi portavoz. Entonces Jeremías estaba metido como una situación en la que él quería interponerse por el pueblo porque le dolía al pueblo, pero había un pueblo que era duro de servicio, había un pueblo que estaba metido tanto en sus pecados que no podían escuchar a ese profeta, y ese profeta era como que se ponía más del lado de la gente que del mismo Dios. Entonces, cuando Dios dice también que hay lo que se va a cumplir de lo que Él dice, tanto lo bueno como lo malo, lo que nos gusta como lo que no, Dios lo que quiere hacer es hacernos ver y entender lo que realmente necesitamos. Dios lo que quiere hacer es, tal vez nosotros podemos querer muchas cosas, pero Él nos enseña lo que realmente a nosotros nos conviene y lo que realmente a nosotros nos va a hacer bien, porque dice que los caminos del hombre le parecen bien, pero al final son camino de muerte, y para Dios en eso no es, o sea, lo que Él determina se va a cumplir. O sea, lo que Dios dice, y para el que es duro de servirse, esto es como que le cuesta entenderlo. Hay personas como que quieren doblegar la mano de Dios. En Isaías dice que si Él ya lo determinó, ¿quién lo va a hacer retroceder? Entonces, no hay nada que pueda hacer retroceder la mano de Dios. Entonces, yo elijo estar del lado de Dios, porque Dios es compasivo, da oportunidades y siempre está haciendo ese llamado. Pero
a la vez nosotros sabemos que la semilla va a dar un fruto o va a producir algo dependiendo de la tierra en la que cae. Hay gente que realmente quiere, hay gente que se pone contenta pero que luego se aparta, hay gente que realmente no quiere y lo resiste, se entiende y se respeta, pero Dios sigue haciendo ese llamado a que cada uno pueda abrirle y a dejarse tratar, porque vemos y suceden cada vez más cosas que si Dios no interviene y no pone la mano, y como bien decimos, gente que conoce, ¿por qué esperar a que Dios te ponga en una situación donde el dinero no te pueda resolver algo? ¿Por qué esperar a una situación donde lo único que necesitas, porque todos, creo que el 90% de la gente que se llega a la iglesia, que busca de Dios, es por problemas? Muy pocos se ponen a buscar de Dios porque están felices, contentos, han tenido una vida maravillosa. Digo el 90% por no decir toda persona. Se acuerda de Dios cuando ya tiene apretado, cuando está en las últimas, cuando ya no sabe qué hacer. Sin embargo, como bien decíamos, el agradecimiento, no recuerdo o estoy pensando en algún milagro que Jesús haya hecho de alguien que estando cómodo en su casa haya recibido un milagro. Por lo general la gente acudía a Él, iba a Él, había un accionar, había una determinación en esas personas. Y hoy día vemos que la gente quiere que oren por ellos, quieren que Dios intervenga, quieren que Dios les solucione problemas en la familia, problemas económicos, pero hacer un esfuerzo, y es como que hay... ¿viste? Como que se quedan un poquito cuando Dios les demanda, y no les pide mucho, les demanda cambiar actitudes, les demanda entregar el corazón, les pide rendir el carácter, y es como que ahí se retraen un poquito y es como diciendo, hasta acá te dejo entrar, Dios, hasta acá esto, o ni siquiera se acercan pensando que Dios es prohibición de todo. Sin embargo, lo que Dios quiere hacer es cambiar ese corazón dolido, quiere limpiarlo, y que realmente la manera de ver las cosas cambien. Mira, hay una persona, vos dijiste, no recuerdo uno, que se haya vuelto y que haya estado bien, pero sí hay una persona que se creía estar bien y se creía ser el mejor. Incluso creo yo que con esta declaración que hizo este joven, se quería poner a la altura de Jesús. Y qué importante es que uno entienda esto, porque fue el joven rico cuando él dice, maestro, ¿qué debo hacer para realmente terminar de agradar a Dios y de hacer las cosas como Él quiere? Porque yo cumplo los mandamientos, no sé, soy bueno con todos, ayudo al que tengo que ayudar, es decir, soy una persona honorable de Israel, siempre cumplí con toda la ley, como Pablo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, si vos lograste todo eso, ahora andá y vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Lo sacó de la comodidad, de su estructura. Entonces, ¿y qué le hizo ver? Que sí tenía problemas, porque no lo quiso hacer. Dice que este se puso triste y se volvió por su camino. Es decir, Dios te dice, venite a mí, pero vos, al creer que estabas bien, y cuando vino la luz te alumbró y te diste cuenta que no estabas tan bien como creías, te pusiste mal y te fuiste para el otro lado. Entonces eso me habla a mí que muchas veces nosotros los seres humanos creemos estar bien porque estamos en una iglesia, creemos estar bien porque damos el diezmo, creemos estar bien porque no le faltamos el respeto a nadie, creemos estar bien porque pagamos todos los impuestos, creemos estar bien porque aún barro en la iglesia, sirvo en un área de la iglesia, dentro de todo estoy en santidad, dentro de todo hago las cosas que mi pastor, mi pastora, el que fuere me pide, entonces yo estoy bien. Pero cuando Dios en algún momento se te acerca, es ahí donde se pone triste tu corazón, y ¿sabes qué entra ahí? La muerte espiritual. Y te hace ver de que realmente todo lo que hiciste fue obras en tus fuerzas. Y que cumpliste, sí, y que a Dios le agrada también eso. Pero Dios siempre pide otra parte, y ahí es donde el ser humano se traba. Y que Dios no es el primero. Exactamente. ¿Qué le hizo ver a este joven? Que realmente lo primero en él era todo lo que tenía, y que lo hizo propio. Entonces es una de las maneras, vos querés darte cuenta si tu corazón se volvió a Dios, pregúntate si te apropiaste de todo lo que Él te dio. Ahora,
Si vos querés saber si tu corazón está lejos de Dios, pregúntate si vos sos capaz de dejar todo eso por seguir a Dios. Y ahí es donde vos te vas a dar cuenta y analizarte cómo está tu condición, cómo está tu corazón, cómo está tu vida, tu persona. Si realmente vos confías en Dios cuando Él te dice deja esto porque yo te tengo que dar esto otro, o deja esto porque simplemente te está haciendo mal, por más bueno que sea. Porque a veces nosotros creemos que las cosas buenas también son nos van a llevar a buen puerto, y no todo lo que parece bueno te va a llevar a buen puerto. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que tenías un trabajo en blanco, X persona, y Dios te dice deja eso porque yo te voy a proveer y te voy a soltar una empresa? Y la persona duda. ¿Cuánto más cuando estás en una relación donde Dios no te dijo que esa persona era para vos y Dios te dice déjala porque yo tengo otra para vos? ¿Qué pasa por tu corazón? ¿Qué pasa por tus pensamientos cuando Dios te desafía a hacer lo que realmente corresponde? Entonces, esas son las cosas que están en las iglesias, están en los cristianos, que son la muestra de que su corazón está lejos de Dios. Porque una persona que tiene el corazón pegado al de Dios, aunque duela, va a decir sí, amén. Aunque duela, va a querer hacer lo que Dios dice, porque cuando vos confías en tu papá, vos sabés que todo lo que tu papá te dice es para bien. ¿Y quién mejor que aquel que sabe lo que va a venir para tu futuro y que sabe lo que estás viviendo en tu presente? ¿Qué mejor que él que te digite la vida? Porque esta es otra de las cosas que nosotros debemos entender, que si nosotros creemos y amamos a Dios, Él nos tiene que digitar la vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro Dios y Él conoce todas las cosas, y siempre Dios obra para bien. Dice que aún lo malo obra para bien. Entonces, si vos me preguntás, ¿un cristiano tiene que estar sometido a Dios? Y sí. Si no, no se puede ser cristiano. No hay otra. ¿Entendés? Hoy en día se tiene, no, pero en la iglesia te someten, allá te someten, y sí, pero vos te sometés a la corriente contraria y nadie te dice nada. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo viene la cosa? Y ahí está bien cómodo. Sí, entonces, si vos crees, vos luchás por lo que crees. Entonces, si vos crees en Dios, luchás por Dios, lo defendés lo que es Dios para vos. Y Dios empieza a ponerte responsabilidades sobre tu persona, que esas responsabilidades te van a ir probando a ver si realmente es que amás a Dios. Por eso es que Dios da, pero Dios demanda. Y la gente que va a las iglesias quiere que Dios dé, pero cuando Dios demanda un poquito, y ahí no gustó tanto. Y ahí viene el problema, creo yo. ¿Entendés? Yo creo que una de las personas que yo siempre me gusta leerlas es Pedro. Porque Pedro, en el momento que él estaba en la barca, que no había pescado nada, ¿entendés? Él tenía que bajar de la barca, pagar impuestos a los romanos, porque te cobraban por usar la playa, por usar el lugar de pesca. Entonces vos tenías que pescar sí o sí, y una parte era para vos, otra para pagar impuestos. Vos imagínate que el tipo no había sacado nada y ya estaba debiendo plata. Ya estaba empeñado. Claro. Entonces eso era su preocupación. Llegó Jesús y le dice, bueno, Pedro, tirá ya, hace así. Bueno, el tipo saca una pesca milagrosa que creo yo que cubre todas sus necesidades. Todas las deudas, todo, porque así hace Dios. Bueno, Dios le dio lo que quería. Y cuando Dios le dio lo que quería, él hizo ver cómo estaba su corazón, Pedro se dio vuelta y le dijo, alejate de mí porque soy pecador. Y le dijo Jesús, no temas, ahora yo te voy a hacer pescador de otras cosas. Entonces, cada vez que una persona viene a la iglesia, Dios te da lo que vos querés. Porque Dios prueba tu corazón. Y cuando vos recibís eso que Dios te da, Él prueba si vos te vas a apropiar, lo querés hacer tuyo, encima crees que es por tu capacidad y por tu corazón y porque soy yo y salta lo que no tiene que saltar. Ahí está el corazón agradecido, el que se volvió de verdad a Dios, porque como bien decís, muchas veces se busca de Dios para que te solucione el problema. A veces Dios lo hace, a veces Dios, como conoce las intenciones, bueno, Dios. Te hace esperar. ¿Por qué? Porque quiere tu corazón, porque sabe que si te da eso, la persona se termina yendo. Dios sabe que la persona busca de Dios para que le solucione un problema, sea una enfermedad, sea una cuestión económica, y Dios muchas veces va
mucho más allá. Él que es soberano está por encima de todo. Bien decías, hay que someterse a Dios, y sí, la voluntad de Dios, como dice la palabra, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que nosotros debemos de aprender y de doblegarnos. El hombre no es como que busca en todo tiempo querer torcerle el brazo a Dios. Es como que Dios tiene que amoldarse a lo que la persona quiere y a lo que la persona siente. Encima el hombre tiene eso del doble ánimo, o por lo que siente o por cómo está. Hoy quiere una cosa, después al tiempo quiere otra. Es más, hay cosas que Dios quiere dar y que el hombre ni siquiera tiene la madurez para poder sostener o para poder sustentar lo que Dios le quiere entregar. Porque una de las cuestiones es justamente esa, que el hombre no se pierda, porque Dios, al ser proveedor, Dios va a dar todo, o sea, lo que nosotros queremos. Si Dios te quiere próspero, y sí, te va a dar un trabajo para que prosperes. Bien, hablabas de Pedro, ¿sí? Entonces, él que hizo, supo reconocer que Dios era el que le había dado eso. Él en sus fuerzas se cansó de intentarlo y no pudo hacerlo. Pero cuando intervino Dios, él lo reconoció y se volvió de todo corazón. Y creo que ahí está la diferencia, porque lo que él hizo, que fue cuando Jesús lo llama, le dice, bueno, ahora seguime que te voy a hacer pescador de hombres. Él no se aferró a lo material, no se aferró a lo natural. Dejándolo todo, dice. Ese es el corazón que se vuelve a Dios. Ese es el corazón agradecido y que hace que Dios pueda ser glorificado, porque ese testimonio después ayuda a que otros puedan comprender. Si no, ¿cómo vamos a manifestar la obra de Dios? Si seguimos siendo los mismos con un carácter que vivimos mandándonos miles de macanas, y seguimos viviendo de la misma manera, sin someternos a Dios, ¿cómo vamos a glorificar o cómo vamos a testificar de un Dios que todo lo puede hacer? O sea, puede hacer en lo natural, puede hacer con el vecino, pero en mi corazón Dios no pudo hacer nada. Escuchá, un dicho rebelde. ¿Querés escuchar un dicho rebelde? A ver, Primera de Rebelde 5:3. Primera de Rebelde 5:11. Yo sirvo a Dios a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Disculpame, querido. Yo voy a la iglesia de mi casa. Sí, pero eso no deja de ser rebeldía. Porque la persona que ama a Dios y que sirve a Dios tiene que ser humilde. Y la humildad no pasa por ser pobre. La humildad pasa por aceptar lo que Dios dice y tratar de agradarle a Él y no agradarse a uno. Porque cuando uno es orgulloso, se quiere agradar a uno mismo, se quiere servir a uno mismo, y ese es el Totalmente. Dios. Cuando vos decís yo creo en Dios a mi manera, vos decís yo estoy creyendo en el Dios que soy yo. Yo soy mi mismo Dios. Entonces me endioso y nadie me diga nada, porque yo tengo razón, porque yo un poco más creí el mundo, porque yo... Y yo te tengo que decir la verdad. Y yo te tengo que decir que la estás pifiando, porque Dios no es así. Dios es Padre, y por eso un padre te va a hablar de esta manera y te va a decir que así no me estás amando. Hay una de las cosas que unas preguntas que siempre nos hace nuestro apóstol. Dice, ¿y si Cristo viene hoy, me voy con Él? Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Ese corito no te va a salvar. Porque si Cristo hoy se te presenta, ¿entendés? ¿Qué tenés para decirle? Como ese que se presentó... Ahí no hay excusas. Ahí no hay excusa. ¿Qué tenés para...? Como ese que le dijo, te di tantos talentos, ¿qué hiciste? Lo enterré. Lo enterré porque creí que era lo mejor, porque yo saqué conclusiones, ¿entendés? Ahí está tu propio razonamiento, tu propia persona, cuando te endiosás, cuando tenés más alto concepto del que debes tener, y que no hay humildad. ¿Por qué? Porque ¿qué tendría que haber hecho esta persona? Decir, ¿qué hago con esto que me diste? Sí. Y creo que lo más importante, el don más importante que Dios te dio es tu vida. Y vos no podés estar desperdiciando tu vida por el orgullo, por la soberbia, porque algún día te pagaron mal en una iglesia, porque viste un mal ejemplo de tus padres que eran cristianos, que eran pastores, que eran diáconos, que eran evangelistas, que eran profetas, que eran... Mira, yo he escuchado muchos testimonios y he ministrado personas, amigos, que cuentan de este tipo de situaciones que yo te estoy hablando y realmente han visto cosas feas. ¿Y sabés lo que le he dicho en su momento? Y Dios, ¿qué culpa tiene de eso?
porque ese no era Dios. Esa era la persona que no conocía un Dios de restauración y un Dios de amor. Pero yo conozco a un Cristo que no se comporta así. Entonces, yo te tengo que decir que esas excusas no te van a salvar. Y a Dios no estás agradando con esas excusas tontas, porque dolieron en su momento, porque hacían mal, pero fueron el puntapié para tu rebeldía, para que te vayas y hagas lo que quieras. Y hoy Dios te está diciendo, es tiempo de volverse a mí, es tiempo de que realmente quiebres tu voluntad, quiebres tu corazón, quiebres la rebeldía, quiebres tu propia opinión, quiebres todo ese dolor que pasaste, para que puedas vivir una vida totalmente diferente y conozcas al verdadero Dios, al Dios que es justicia, que es paz, que es gozo en el Espíritu Santo, porque si hay algo que vos tenés que saber, es que ese es Dios. Mi Dios, el que yo conozco y que conoce Iván y el que conoce la iglesia a la cual profesamos, es un Dios de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Y cuando te hablo de justicia, es un Dios justo, que te va a dar de acuerdo al amor que tengas por Él, porque ni siquiera de acuerdo a tu conducta, porque es de acuerdo al amor que tengas con Él, a los amoríos que tengas con Él, a la amistad que tengas con Él, a realmente hasta qué punto le entregaste el corazón, hasta qué punto le diste el derecho a que haga con tu vida lo que quiera, porque esa es la manera de que vas a entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos vas a entrar cuando vos digas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como un día le dijeron a nuestro apóstol, tenés olor a muerte, y no por una muerte fea, sino que murió a ella para que Cristo habite. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dejarnos en este tiempo de excusas, dejarnos en este tiempo de cuántas cosas ponemos delante de Dios y decir, vivo yo y Cristo vive en mí, porque es la única manera que nos va a llevar a nosotros a tener una conducta como Dios quiere. No vamos a ser perfectos, no vamos a ser personas que podamos entender caminar por las aguas, pero sí vamos a ser personas que en nuestro corazón la intención va a ser agradar a Cristo, y Cristo va a poner la fuerza para que lo agrades, porque es importantísimo que en todo lo que vos hagas, en todo lo que vos decidas, esté la perfecta voluntad de Dios y esté la persona del Espíritu Santo gobernando y controlando tu vida, porque es el único que va a saber guiarte a buen puerto. Y vas a comenzar a comprender y a entender por qué pasaste lo que pasaste. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando estaba ministrando en San Nicolás, yo conocí a Dios a los 23 años. Viví una vida desastrosa y una vida de cuantas cosas feas, abusos de todo tipo, siendo niño. Y no tenía nadie quien me cuide, pero cuando yo vi esa niñez quebrantada delante de la presencia de Dios, cuando Dios venía a sanar de cuántas cosas feas que ellos estaban viviendo, y eran muchos niños, yo dije, por algo Dios te hace pasar lo que te hace pasar. Entonces no hay excusa por decir, ¿por qué yo pasé por esto? Si lo pasaste, porque hoy podés comprender y entender a otra gente, y vas a ser usado en eso. Entonces, lo malo que te pasó, cuando vos te volvés a Dios, Dios lo revierte para bien y lo comienza a usar para bien. Y te comienza a dar un propósito, un destino, te comienza a dar una visión diferente de las cosas. Tu vida, tu alma, tu mente, tu pensamiento comienza a cambiar. ¿Y sabés qué sale de todo eso? Y creo que es el puntapié para volverse al corazón de Dios. Un corazón agradecido, que dice, todo eso malo que viví yo te lo agradezco. Porque hoy entiendo, hoy comprendo, hoy puedo ver más allá de mis narices. Hoy puedo ver más allá de mi persona. Hoy puedo ver por qué y para qué me llamaste. Y entonces ese mal momento que viviste toda tu infancia se torna en el gozo del Espíritu Santo del cual estamos hablando. Totalmente, Martín. Sabés que citabas la parábola esta de los talentos, y cuando venía justamente por el desagradecimiento que hay en el corazón del cristiano, se me venía esa palabra, y sabes, la pregunta que se me venía es, ¿qué vas a hacer cuando Dios te saque lo poco que tenés? A los tres, a ambos, dice, en lo poco fuiste fiel, pero al que menos le dio, le sacó lo poco que tenía.
Y me hacía esa pregunta: ¿qué vas a hacer cuando te saque lo poco que tenés? Entonces el cristiano no sabe valorar lo poco o lo mucho que tiene, porque está enfocado en lo que le falta, está enfocado en lo que no tiene. Y si Dios te saca la única oportunidad que tenés, y si Dios de repente dice: bueno, esto que tenía destinado para vos lo voy a retirar. Si Dios saca lo que te dio, porque tal vez empezaste con un manto, en un grupo dentro de la iglesia, y si de repente Dios retiene eso de tu vida, lo que vos no valorás, creo que hoy el hecho de tener una casa o tener donde vivir ya es algo de lo cual tenemos que agradecer. Poder pagar un alquiler, porque hoy vemos los líderes motivacionales, muchos mensajes que se sueltan, te llevan a que todo tiene que ser extraordinario. Aún los mismos cristianos es como que si no viajás y andás por el mundo, Dios no está con vos. Y esto no es así. O sea, el mundo ha entrado en las iglesias de tal manera que nos lleva a enfocarnos en algo que es muy superficial, y se pierde justamente la parte que tiene que ver con lo esencial, con el corazón, con la presencia, con la unción, con eso que nosotros nos hace marcar una diferencia, porque al volvernos al corazón de Dios, nuestro corazón es el que cambia. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, dice que el corazón, que el hombre es como es en su corazón. Entonces, como bien decía Martín, si nuestro corazón está pegado al de Dios y los conocemos, nosotros empezamos a movernos de una manera distinta. Entonces la gente que nos rodea nos va a ver de una manera distinta. O sea, ¿cómo nos ve la gente que nos rodea a nosotros, nuestra familia? ¿Cómo nos ve a nosotros? ¿Puede ver que Dios hace algo? ¿Testificamos de que hay un Dios que es real, que existe? ¿Podemos testificar en nuestros vecinos, en el trabajo, de que realmente ese Dios que profesamos, verdaderamente ese Dios existe y hace de nosotros personas de bien? La templanza, el amor, la paz, la benignidad, el ser compasivo con los demás, ¿realmente se puede ver en una persona? Eso hace que se manifieste y que se demuestre que hay un corazón que es agradecido, que es un corazón que se ha vuelto a Dios, que es un corazón que busca no ser reconocido por los hombres, sino que busca realmente agradar el corazón de Dios. Esa persona es la que tiene temor reverente de no perder lo poco que Dios le dio, porque dice que Dios le sacó lo poco que tenía, se lo dio al otro y a esa persona la echó fuera. Entonces debemos de meditar en este tipo de cosas, de ser sabios y agradecer lo que tenemos, empezando por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que vamos a ir una pausa, porque ya estamos en horario. Vamos a ir una pausa y seguimos, continuamos en un ratito con este tema que la verdad es muy muy atrapante, y los dejo con esas preguntitas para seguir meditando.